Shabbat Shalom, mis amados. Boker Tov, bienvenidos, buena semana. Ojin Jabaim, bienvenidos. Y siempre debemos estar agradecidos porque Hashem nos fue esta vida para celebrar un nuevo día de Shabbat, un día especial bendecido por el Eterno. Nuestra porción de este día es Bemizbar, y Bemizbar, que significa en el desierto. Hoy haremos un Sahor de Shavuot, porque la fiesta es el próximo viernes. ¿Cuáles son los temas de esta parashá? Primero, el Eterno les dice que hagan un censo, que sean contados todos aquellos del pueblo de Israel. Después, les dice cómo se organicen, que sean organizados. Después les dice que no se cuenten a los levitas ahí, sino que los cuenten por aparte. Y luego les da sus funciones para servir. Estas van a ser las funciones, estas van a ser las cosas que sirven. O sea, él dice, organícense y estas son sus funciones. De acuerdo con tu función, organízate. La Torah empieza diciendo, Bemizbar 1:1, Pai Daber Adonai el Moshe Bemizbar. Bar Daber Adonai el Moshe Bemizbar. Y habló Hashem a Moshe en el desierto. Hoy, mis amados, iniciamos el cuarto libro de la Torah, porque el tiempo pasa y el tiempo vuela. Bemizbar, traducido en griego, en griego lo tradujeron como números, pero en hebreo Bemizbar es desierto. Por eso la porción se llama Bemizbar, en el desierto. Y en este libro cuenta las experiencias que Israel tuvo durante su estancia en Israel. 42 etapas, 42 viejas tuvieron que hacer durante 40 años, casi una por año. Y entonces iban, venían, por donde los guiaba el Eterno. Recuérdense que el Eterno los guiaba. Veíamos, y fíjense cómo se va completando la Torah. Primero veíamos en Génesis, en Bereshit, la creación de nuestro Eterno, bendito su nombre. La creación de los primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y después, en Éxodo, nos habló de ¿qué? De la creación ya de su pueblo, levantando a un líder tremendo que es Moshe. En estos tres libros, y luego en Levítico, el Eterno les da leyes para su santidad, para no contaminarnos. Entonces, sigan la secuencia, primero el poder de Dios y la creación él nombró a los patriarcas. Después, en Bamidbar dice, ¿quién va a guiar a este pueblo en el desierto? No hay nadie como Moshe, y Moshe entra en la escena. Y luego, el Levítico, repito, ¿saben qué? Estas son las leyes, estos son los preceptos. En Vayikra hay muchas leyes que no están en los 10, obviamente, y que no están en otra parte de la Torah. Ahí vienen muchos mandamientos. ¿Para qué? Para que los cumplamos, no nos contaminemos, no nos impurifiquemos. Eso es lo que hace. Entonces, empecemos, mis amados. Dice que Hashem habló en el desierto. Se iniciaba el camino del pueblo por el desierto. Y al ir por el desierto, pues debía de haber guías, debía de haber unas normas, unas reglas. Y como Hashem es un Dios de orden, no dijo, pues ahí váyanse como puedan, hagan lo que puedan. No. Les dice, primero cuéntanos, para ver de qué estamos hablando. Dios es un Dios de orden. Primero cuéntalos, porque si no sabes cómo, pues es lógico. Todo el mundo hace censos. Ahora bien, también les dice, ¿saben qué? Cada tribu se debe de organizar así. Cada tribu va a ser así, cada una va a tener sus funciones. Se van a poner aquí, van a hacer esto. Y luego también les dice, ¿quién va a ser su líder? Pues sí, no dijo, ay, escogan al líder que ustedes quieran, no. Se necesita un líder siempre. Se necesita alguien que guíe. Y estamos hablando de un Dios de orden. Entonces les dice,
Primero cuéntenlos, después organícense, sepan lo que vayan a hacer y nombren un líder de las familias paternas de Israel. Luego les dice, a ver, ¿dónde se van a colocar? ¿Dónde se van a colocar? Cada quien ahí donde, porque ¿qué pasaba? Todos querían estar cerca del Mizcán. ¿A poco nosotros? No. ¿Pero cómo? ¿En qué forma? Entonces allí les dice, miren, al norte van a estar estas tres tribus. Al sur otras 3 tribus y las demás al este y al oeste. Pero no se queda ahí, sino que dice, a ver, otra cosa de organización. Por eso de ahí se copió todo lo que ahora existe, que le llaman la logística. Pero ¿qué es lo que pasó? Hashem dice, a ver, ¿cómo se van a distinguir? No por la ropa, porque todos vestían iguales. Hagan su bandera, su estandarte, que se le llama a veces. Hagan su bandera. Deben de distinguirse. Y nada más es su bandera por el color. Luego les voy a decir qué les dijo además nuestro eterno bendito su nombre. Vamos a iniciar con el primero, censarlos. En hebreo, siempre las palabras en hebreo son más profundas que en español. En hebreo todos conocemos lo que es el censo, pues contar. No, pero en hebreo contar significa elevar a una persona en lo espiritual. Levanten las cabezas, dice en hebreo, no dice hagan un censo, dice levanten las cabezas. ¿Y cómo las levantan las cabezas? Elevándolos en el nivel espiritual. El significado cambia, no nada más un simple contar, ya estoy contado ya. Entonces, ser censado por Hashem, primero es un privilegio, mis amados. Esperemos que nosotros estemos contados por él. Después, ¿por qué cuenta alguien? Pues porque somos seres individuales. Necesitamos ¿de qué? De tener una identidad. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente en lo espiritual. Entonces cuéntenlo por cada uno de ellos. Después se van a organizar por grupos. Pero todos, para mí todos son muy especiales, claro. El Eterno nos hizo igual que a todos. El Eterno, ¿cómo los hizo? Bien diferentes. Entonces, a ver, cuéntense para que ustedes puedan ser contados y tomados en cuenta por Hashem. Y qué privilegiados somos nosotros, mis amados, que nos tomó en cuenta, porque si no nos hubiera tomado en cuenta, no estuvieran aquí. Si no hubiera dicho que nos iba a elevar las cabezas, no estuviéramos aquí. Ahora bien, pero ¿tenemos algún mérito? ¿Por qué somos privilegiados? Pues el Eterno responde. En Shemot 4:31. ¿Cómo nos cuenta? ¿Por qué hemos sido contados por Hashem? ¿Por qué? Y la Torah me da la respuesta. En el 4:31 dice, y el pueblo creyó, oyendo que Hashem había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron a adorar. ¿A quién escogió? ¿A quién levantó? ¿A quién censó? A aquellos que creen en Él. Los que no creen en Él no están contados. Están contados como seres humanos, como individuos, pero están contados por el Eterno, no son parte del Eterno. Él dice muy claro, ¿crees en mí? Ya estás contado. No necesitas méritos más que creer en mí. ¿Y cuánta gente no cree en la Torah? Luego, dice en Yohanan, en Juan 1:12, a lo suyo vino, está hablando del Mesías, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces aquí hay otro elemento, está hablando del Mesías, pero al final es el Eterno, aquellos que han creído, a todos que le recibieron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, aunque aquí está hablando el Mesías. Entonces, primero dice, ustedes son escogidos porque creen a Hashem. Y aquí dice, porque hemos recibido tanto al Eterno como al Mesías, porque somos seguidores del Mesías. Entonces,
Hashem quiere contarnos dentro de su pueblo, ¿para qué? Para elevarnos espiritualmente, para que podamos crecer, para elevar nuestra vida espiritual, para elevar nuestra comunión con Hashem. Eso es lo que quiere. Con respecto al segundo punto, cada tribu debe tener su príncipe, el líder, los más capacitados, cada tribu, de Rubén, de Shimón, de Gad, de Yehudá, de Isaacar, de Zebulón, de Efraín, de Manashe, de Benjamín, de Neptalí, de Dan, de Benjamín y de Asher. Al final, todos son contados primero por tribu. Y luego dice la Torah que al final hacen una suma, obvio. Fueron 603,550 no eran muchos el pueblo de Dios. 603,000, imaginemos la cifra, 603,550. Solo los mayores de ¿qué? De 20 años. Los demás no fueron. ¿Qué quiere decir? Las mujeres y los niños, o los menores de adolescentes, menores de 20 años, pues claro que no. Entonces, eso fue la instrucción de que Hashem le da a Moshe. Y ahora les dijo, pero a los levitas no los incluyan ahí, ¿eh? ¿Por qué los levitas fueron cortados? Cuéntenlos por aparte, porque ellos son mis siervos. Y ese conteo fue de 45,650. O sea, 603,000 los demás, más sumamos 45,650, y ese es el censo que salió o el recuento. Ahora bien, ahora vamos al tercer punto, decíamos, que es que les dijo que se identificaran, dónde se ubicaran. Entonces les dice, ¿quién va a ser en el norte? ¿Quién va a estar en el sur? ¿Quién en el oriente y quién en el poniente? Porque eso también indicaba cuál tribu iba a empezar a caminar en el Moshe, a moverse. También así, eso representaba que cada tribu también se situó en las puertas del templo. Y el cuarto punto, cada tribu debe ser distinguida por el color de su bandera y por su figura. ¿Han visto ustedes las figuras? El color fue tomado de los colores del pectoral. El pectoral tiene ahí los colores de las tribus. Y entonces esos colores se tomaron para que identifiquen su bandera. Y las figuras, ustedes se han visto, las figuras de las tribus, por ejemplo, de Yehudá, que tiene un león, pero también hay otros animales ahí, o figuras, algunos árboles, alguna naturaleza, todos tienen su identificación. Entonces no había mucho trabajo para identificar, esos son de Reubén, esos son de Yehudá. En todo pensó el Eterno, mis hermanos. Todo lo anterior nos da una enseñanza, mis hermanos, porque la Torah es pura enseñanza para nosotros. Dios es un Dios de orden. Y nosotros debemos de organizarnos ¿en dónde? En la Keila, en la casa, en el trabajo, en nuestras actividades, etcétera, etcétera. No podemos ser ordenados en la Keila y en la casa, no. Hay veces que las casas son un desorden, no puede ser. Tenemos que ordenarnos en lo que nos toca, pero no, hay veces que no. Y Hashem es un Dios de orden. Además, el pueblo de Israel tiene cosas que no tienen los demás para identificarse. ¿Quién? ¿Cuáles? ¿Quién se identifica así? ¿Quiénes son el pueblo que más se identifica? El pueblo de Hashem. ¿Por qué? Porque su bandera de Israel, estoy hablando ahora, tiene una estrella de David. ¿Y por qué una estrella de David? Todo tiene un significado. Por si usted cuenta, son 12 puntos intercalados. Eso significa que el 12, las tribus de Israel, los 12 meses del año. Después hay una menorá. ¿De cuántos brazos? De 7. ¿Se fijan cómo se identifica por la menorá también? Por el escudo. Y también, si ha visto una bandera de Israel, pues véala. 2 olivos al lado. ¿Qué representan los 2 olivos?
la división que hubo de Israel. Porque uno acuérdense, no sé si se acuerda, que Israel, después de la muerte de Shlomo, se divide. ¿Por qué? Porque los dos personas querían un hijo y el otro no era de la familia de Shlomo. Pero se pelean y se dividen. Entonces, Israel dice, vamos a poner también los dos olivos, porque representan las dos casas. Aun cuando estuvieran, dice, separados, eran parte de. ¿Cómo los identificamos? El único pueblo que usa kippah es el pueblo hebreo. A mí me impresionó cuando fuimos a Israel, que el viene, traía su kippah. Que todo el mundo traía su kippah. Bueno, no sé si la foto que viene en el calendario, un cuate segando el trigo. ¿Y qué trae? Su kippah. Otra, muy importante, el talit. El talit nos identifica, y es más, para no traerlo todo el día porque es incómodo, se dio el talit catán, el corto. Entonces se trae aquí con sus pedos, y así andaban en Israel, ni más ni menos. No había judío que no trajera sus flecos afuera de la camisa. También el poner la mezuzá. Nadie tiene esa instrucción al pueblo. Pensemos y reflexionemos de veras. Cuando uno va en Botrel, por ejemplo, otra vez, cuando íbamos a caminar, había casas con mezuzá. ¿Qué decíamos? ¿Que eran de los chinos? No, que eran de los judíos. Luego, ¿cuál es el único país que se circuncida a los 8 días de nacidos? ¿Cuál es? Sí, ok, se utiliza mucho, los árabes también, pero ellos dicen que de acuerdo con la Torah, porque Ismael fue circuncidado 13 años, y entonces eso hace que no distingamos, se distingue el pueblo de Israel. La menorá, ¿quién usa la menorá? Aunque ya no se enciende en el templo, aquí usamos, por eso la tenemos, la menorá. Y también nos identificamos porque nos dejamos guiar no por la televisión ni por el periódico, sino por quién, por Hashem. Si yo estoy haciendo esto, estoy identificando porque Hashem quiere que seamos diferentes. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Miren, mis amados, si realmente estamos identificándonos como pueblo de Hashem, debemos de ser distintos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo lo demostramos eso? ¿Qué testimonio damos? Somos diferentes. Oye, tú eres diferente, ¿por qué no celebras Navidad? Soy diferente. Y no con el ánimo de presumir. Yo no hago las mismas cosas que tú. Y además, ¿por qué, mis amados? ¿Por qué? ¿Por qué nos identificamos? Por cumplir la Torah. ¿Tú crees en la Torah? ¿Qué es eso, Nosotros creemos en la Torah y nos identificamos. Cuando uno dice que es mesiánico, dice, es que crees en el antiguo, en la Torah. Entonces, pero nos identificamos. ¿Y los cristianos cómo se identifican? El puro Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Aleinu que leemos todos los Shabbat? Él no nos hizo como a las demás familias de la tierra. Así, todos los Shabbat está ahí, para que no se nos olvide. Volviendo a Bemidbar y cambiando el tema, volvemos a Bemidbar 1:1, dice: habló el Eterno a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del segundo mes, en el segundo año de la salida de tierra de Egipto, diciendo, y ya les empieza a decir, hagan un censo, etcétera, etcétera. Se han puesto a pensar, ¿por qué Hashem les habla en un lugar tan... Pues que es el desierto, ¿no? Pero ¿por qué en el desierto les habla? ¿Por qué no en el monte? ¿Por qué no hay junto a Sumiscán? ¿Por qué les habla en un desierto? Porque ellos estaban en el desierto. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene? Lo primero que encontramos físicamente es que ¿qué es un desierto? No tiene propietario. Es un lugar incómodo. Es un lugar árido. Es un lugar que está desierto. Pues por eso se llama desierto. No hay nada. Por eso se mueren los que quieren cruzar el desierto y pues sin agua, sin nada se mueren. Porque también en el desierto
fue cuando fue el que el Eterno entregó en el desierto. En un monte, pero en el desierto. El mensaje para nosotros es que en el desierto hay cosas materiales, que Hashem quiere mostrarnos que existen cosas materiales, pero nos va a decir que lo importante no es lo material, sino lo espiritual. Es un lugar vacío. ¿Cómo estábamos nosotros cuando no conocíamos la Torah? Vacíos. Aunque conocíamos una religión, estábamos vacíos. Ese es el desierto. Claro. ¿Y el desierto qué representó para el pueblo? Un esfuerzo tremendo. Pues así nosotros. Las cosas no son mágicas, mis hermanos. No venimos aquí cada sábado y se pega por osmosis la Torah, no. Es esfuerzo, es dedicación. Cuesta trabajo a veces cumplir con los mandamientos o no. Así que también el desierto, ¿qué fue? ¿Por qué no lo llevó directamente? ¿Qué es en los sabios de la Torah? ¿Por qué? Porque Hashem quería instruirlos antes que llegaran a la tierra. Imagínense que irán ahí todos hechos bolas sin saber qué hacer. No, cuando llegues ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes con lo que debes de cumplir. Así es que, mis amados, para llegar a Hashem se requieren 3 cosas. La luz. ¿Qué es la luz? La iluminación que arda en nuestro corazón. ¿Para qué? Por amor a Hashem. La Torah, ¿dónde está? En la tierra. Abajo, o sea, que la Torah solo se recibe en humildad. En humildad. Si no, no se recibe la Torah. Por eso, y ser humilde no significa nada más unas cosas, significa inteligencia. Ser humildes aparentemente es lo contrario, no. El humilde no es que sea pobre, el humilde es inteligente. El humilde reconoce que todo viene de Hashem. Es la humildad. El orgullo no reconoce, el orgulloso no reconoce que todo viene del Eterno. Y eso nos acerca. Por el agua de Israel pasó el Mar Rojo. ¿Qué estaba pasando? ¿Usted cree que no les dio miedo? Ellos no sabían qué iba a hacer el Eterno. Clamaron a Hashem. Clamaron a Hashem. Entonces tuvieron que clamar a Hashem y olvidarse que Hashem tiene todo bajo control, todo viene de él. Estaban ahogando y quisieron. Cuando uno tiene un problema, ¿qué hace? Clamar al Eterno. Hashem habla en todo lugar, eso sí. Ahora, ¿cómo nos habla a nosotros? No estamos en el desierto, pues por la Torah. Nosotros no vivimos en un desierto físicamente, pero sí lo tenemos que relacionar con nuestras vidas. Cuando pasamos por dificultades, y yo no creo que haya alguien aquí que no haya pasado por dificultades, está en un desierto, pero en ese desierto, en esos problemas, ahí está Hashem para hablarle. Por eso es cuando más se clama al Eterno. Bueno, lo lógico. Cuando uno pasa dificultades, tiempos de tribulación los tenemos, mis amados. Siempre los caminos de Hashem va a haber problemas. Pero ahí está Hashem, consolándolos, diciéndoles, no se preocupen, aquí estoy yo. Y entonces decíamos que el desierto es donde el Eterno habló, escogió ese lugar. Y miren, en Isaías nos habla de la oración. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Hashem, enderezad calzada y en soledad a nuestro Dios. ¿Dónde se clama al Eterno? En el desierto. Voz que clama en el desierto. Luego, Nehemías, ahora Nehemías, Nehanyá 9, 19 y 21. Otra vez confirma lo que hemos estado hablando. Dice, por tus muchas misericordias no nos abandonaste en el desierto. No te abandona. Habla de que aún cuando estés pasando por cosas difíciles, Hashem no te abandona. Debemos de creer estas palabras porque son reales.
No, lo primero que decimos es que Dios ya no me quiere, Dios ya se olvidó de mí. No, aquí está la palabra, aquí está la Torah, que son las palabras que uno debe entender. Dice que Él está con nosotros, aun cuando estemos en problemas. Jeremías, dice en Jeremías 2, 1 y 2. Vino a mí palabra de Shem diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo así dice Shem, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, el amor de tu esposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Si andamos en pos de Shem, ahí está el Eterno. Ahora hablamos a Oseas 2:14. Confirma lo que hemos estado diciendo en el Oseas 2:14. Pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Cuándo dice que los va a traer al desierto? No dice que les va a hablar en el desierto, que es el lugar más apropiado para que siempre hagan. Pero además, Isaías nos da una palabra de consolación. 51, 3 y 4. Miren lo que dice el Eterno. Qué palabras tan hermosas, de verdad. Qué Dios tenemos. Ciertamente consolará a Shem, pasión, pueblo de Dios. Consolará todas sus soledades y cambiará el desierto ¿en qué? En un paraíso. Si nosotros estamos pasando, ¿y qué fue con Israel, mis hermanos? Toda esa tierra que abandonó estaba muy fea. ¿Qué pasó? La convirtió, o si ahorita vieran ustedes una foto de Israel, es un paraíso. En lo verde, obviamente. Entonces, nuestro desierto, nuestro sufrimiento, nuestras penalidades, la va a convertir en algo hermoso, en un paraíso. Luego, en Devarim 1:31, espero que revisen los pasajes en su casa y se deleiten como yo me deleito cada vez que estudio la Torah. ¡Qué palabras, mis amados! Y en el desierto, ¿en dónde? En el Ben-Misbar, has visto que Hashem, tu Dios, te ha traído como tal nombre a su hijo. Como trae un nombre a su hijo, así te ha traído por el desierto, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Como si te cargara. ¡Qué emoción! Devarim 8:16. Y otra vez el concepto que estaban manejando del desierto. Que te sustentó con maná en el desierto. Hashem es nuestro sustento. Te di comida que no habían conocido tus padres. Te afligió y te probó para la postre hacerte el bien. Otra vez, la ve cómo la Torah se conecta. Todo es para bien, aun cuando yo esté en un desierto con muchas dificultades, casi a punto de morirme, o casi a punto del suicidio. Ahí está el Eterno, ahí está el Eterno, la verdad es que bendito su nombre. No, el Eterno es algo maravilloso. Baruch Hashem, a mí me conmueve. Luego miren no lo oigan las mujeres. Proverbios, les lee 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Prefiero irme al desierto que morar con una mujer iracunda, rencillosa. Imagínense. Por eso les digo, escuchen mujeres, bueno, también es para nosotros. No, fíjense, hay un hecho muy importante. Matillahu 4:1. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh, al desierto para ser tentado por el diablo. ¿A dónde lo llevó el Eterno? ¿A dónde lo llevó la Shejinah? ¿A dónde lo llevó el Ruach HaKodesh? Al desierto. Ahora bien, no le habló el Eterno ahí, pero sí le estaba hablando. Veámoslos de otro punto de vista, porque le estaba hablando, porque le estaba diciendo, a ver, ¿vas a pasar las pruebas? A ver si eres quien dice ser, a ver si tienes la fortaleza de pasar estas pruebas, porque no estaba tentando o probando cualquier
Ya sabemos que eso de tentarlo, no es correcto, pero bueno, ya lo hemos dicho cuando hablamos de este versículo. Pero al final, quedémonos ahí. El Eterno le estaba hablando, a ver, quiero que pases esa prueba, quiero para que veas quién eres. Le estaba hablando, por eso le voy a decir. En Lucas 3:2 de Gilel, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Hashem a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde vino la palabra? En el desierto. ¿A dónde se fue a vivir Yohanan cuando se corrompe el templo? ¿A dónde? Al desierto. Ahí vivía. ¿Y qué comía? Pura cosa buena, pura cosa dietética. Jasón 17:3, o sea, Apocalipsis. Otra vez Hashem. Está hablando, todo este Apocalipsis está hablando, ¿quién habla? Yohanan. 17:3 dice, y me llevó el Ruach HaKodesh al desierto. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces le habla y le dice en el desierto, lo llevó al desierto, mira, te voy a mostrar esta imagen. Claro, hay que interpretar la imagen, y como Apocalipsis no es un libro muy fácil de entender, a lo mejor ahí la dejamos. Así es que, mis amados, puedo resumir así. No importa qué desierto estamos pasando, no importa eso. Hashem siempre estará con nosotros, en nuestra ayuda. Y además el desierto, cuando yo estoy en ese problema, ¿qué hago? Buscar la Torah. Entonces el Eterno quiere llevarnos un desierto para enseñarnos la Torah, para que podamos depender de Él y estar orando y cumpliendo mandamientos. Es el resumen para mí. No importa qué desierto, para Hashem no hay pequeños y grandes. Cualquier desierto, o sea, una situación difícil, Él siempre nos va a ayudar. No te abandonaré, dice también Isaías, no te abandonaré. Aunque tus padres te dejen, dice, yo no te voy a abandonar. Aunque tus padres, porque a veces que los padres lo dejan a uno, lo abandonan. Aunque ellos te dejaron, yo no te voy a abandonar. Porque ahí en el desierto yo voy a ser tu instructor, te voy a enseñar la Torah. Así es que, mis amados, reflexionemos. Hashem quiere darnos una enseñanza de por qué Él escogió el desierto para orar. Un lugar que uno semejaría que Él es el menos indicado, pero como Hashem tiene sus planes, tiene sus propósitos, no hay problema. Y ahora, para terminar, vamos a hacer un Sahor de Shavuot. Viene la fiesta de Shavuot, que en español se llama de las semanas. Y el próximo mes, mis amados, el próximo viernes, 26 de mayo, el próximo viernes, vamos a celebrar esa fiesta, Bedrash Hashem, si el Eterno nos presta vida. La fiesta, como toda, está narrada en la Torah, en Levítico, en Vayikra. Pues acuérdense, el próximo viernes, 26 de mayo, vamos a celebrar la fiesta de Shavuot. Y esa fiesta tiene su respaldo, como todo, en lo que hacemos en Levítico. ¿Qué es lo que va a pasar en Shavuot? ¿Qué representa Shavuot? Es que vamos a recibir la Torah. Ya la recibimos, pero es una forma de conmemorar. Entonces, si la vamos a recibir en el desierto, ¿qué vamos a hacer? Prepararnos. Venir preparados, venir con ánimo, venir con entusiasmo, venir tratando de no pecar, etcétera, etcétera. ¿Saben qué era la fiesta en la época antigua? Era una fiesta de la cosecha, cuando se cosechaban los frutos, las flores. Es la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos. Y en la actualidad, ¿qué se acostumbra? Hacer la fiesta como si fuéramos a hacerle honores a la Torah, porque eso es cuando el Eterno entregó la Torah. Ahora, se usa también adornar la keila con flores. Por favor, traiga flores.
porque se acostumbra a adornar la Torah, la Bimá, el Sefer Torah, con flores. Traiga flores, por favor, traiga flores. Muestre que usted es ofrendoso o dador para el Eterno. También como la Torah, dice la Torah en Cantares que es dulce como la miel. Entonces se acostumbra a comer ¿qué? Todo tiene un significado. Cosas dulces, productos lácteos que también son dulces. Se acostumbra también a leer el libro de Ruth. ¿Qué tiene que ver el libro de Ruth? Porque ahí hace referencia a la cosecha. ¿Se acuerdan que Ruth va a podar a los campos de Boaz? ¿Se acuerdan? Por eso tiene relación, por eso se acostumbra a leer este libro. Y también venimos a ofrecer nuestra ofrenda, primeros frutos. ¿Por qué? Porque el Mesías es el primer fruto de la resurrección. Nadie resucitó más que él. Y por último, mis amados, Hashem dice que es una reunión sagrada. Es un Shabbat santo, igual que el Shabbat que no se debe trabajar. Anótelo, el viernes no se va a trabajar. Concluyamos con lo siguiente. La Torah fue dada en el desierto, un lugar sin propietario, para enseñar que la Torah, que es universal. Imagínense si le hubiera entregado en Israel, si de por sí los judíos no nos quieren prestar la Torah, imagínense. Pero ¿por qué le dan el desierto? ¿Quién es el dueño de los desiertos? Nadie. En aquella época menos. Y entonces el Eterno está mostrando, ¿saben qué? Yo soy un Dios universal. Es para todo mundo que quiera aceptar la Torah. Nadie tiene exclusividad y eso se la quieren adjudicar los judíos y eso no es cierto. Así como Hashem levantó las cabezas de las tribus, a nosotros nos ha puesto como cabezas. ¿En dónde? En el hogar, como debe ser en la familia. Cabezas. ¿Pero qué es lo que sucede en la actualidad? La mujer en la cabeza. ¿Y saben cuál es el colmo de todo? Que hasta los hijos mandan en la casa. Quieren la cabeza. Imagínense una orquesta que la cabeza fuera el trompetista. No, ¿quién es el que dirige? ¿Cuál es la cabeza? Pues el director de los sinfónicos. Y así sucede, son cosas que uno dice, pero ¿por qué permite que los hijos manejen a los padres? Les dicen todo. Y también la mujer es cabezona. Siempre trata de imponer al hombre lo que debe de hacer. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, eso no es de la Torah. Y por eso hay tantos problemas, por eso tanto divorcio. ¿Por qué? Porque no se sujetan. Así es que, mis amados, bendiciones, mis amados, en los méritos de Yeshua HaMashiach, que el Eterno revele su palabra, que el Eterno haga brillar en nosotros su Torah, su luz, para bendecirnos. Bendiciones en los méritos de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, nos ponemos de pie.